El surgimiento del Imperio Otomano en el siglo XIII marca un punto crucial en la historia de Anatolia y del mundo islámico. Originado como un modesto beilicato en Anatolia Occidental, el imperio comenzó su ascenso bajo el liderazgo de Osman I, quien estableció las bases para su expansión y consolidación. Osman I, un líder carismático y hábil estratega, aprovechó las debilidades de los estados vecinos y las divisiones internas en Anatolia para expandir el territorio otomano. Sus conquistas iniciales sentaron las bases para lo que se convertiría en un vasto imperio que abarcaría gran parte de Europa, Asia y África en los siglos siguientes. Las primeras conquistas otomanas se caracterizaron por su rapidez y eficacia, gracias en gran parte a la habilidad militar de los líderes otomanos y a la disciplina de sus tropas. Ciudades y territorios clave en Anatolia fueron sometidos al dominio otomano, estableciendo una base sólida para la expansión ulterior del imperio. Además de sus logros militares, los otomanos desarrollaron un sistema político y militar eficiente que les permitió mantener el control sobre un vasto y diverso imperio. La administración centralizada, la tolerancia religiosa y la flexibilidad cultural fueron rasgos distintivos del gobierno otomano, que permitieron la coexistencia pacífica de diversas comunidades religiosas y étnicas bajo su dominio. Es por ello que los orígenes y la fundación del Imperio Otomano en el siglo XIII representan el surgimiento de una potencia imperial que transformaría profundamente la historia de Anatolia y del mundo islámico. Desde sus humildes comienzos como un pequeño beilicato hasta su expansión y consolidación como un imperio poderoso, la historia de los primeros años del Imperio Otomano es un testimonio de ambición, habilidad militar y visión política. Durante los siglos XIV, XV y XVI, el Imperio Otomano experimentó una expansión vertiginosa que lo llevó a alcanzar su apogeo territorial. Antes de seguir con la historia, no olvides darle un buen like y suscríbete para apoyar este canal. Gracias. El historiador antiguo y poder militar. Bajo el liderazgo de sultanes como Mehmed II y Solimán el Magnífico, el imperio se extendió por los Balcanes, Grecia, los territorios árabes y el norte de África, consolidando su dominio sobre vastas regiones. Las conquistas otomanas en los Balcanes y Grecia representaron una expansión significativa hacia Europa, estableciendo una presencia otomana duradera en la región. Ciudades como Belgrado y Tesalónica cayeron bajo control otomano, ampliando aún más las fronteras del imperio y fortaleciendo su posición como una potencia regional dominante. El momento culminante de la expansión otomana fue la captura de Constantinopla en 1453 por Mehmed II, un evento que marcó el fin del Imperio bizantino y el surgimiento del Imperio otomano como una potencia imperial indiscutible. La conquista de esta antigua ciudad transformó el paisaje político y cultural de la región, estableciendo a Constantinopla como la nueva capital del imperio bajo el nombre de Estambul. Además de sus conquistas en Europa, el Imperio Otomano se expandió hacia el este, hacia los territorios árabes y el norte de África, consolidando su dominio sobre una vasta extensión de tierras y poblaciones diversas. La conquista de Egipto en 1517 y la captura de Bagdad en 1534 consolidaron aún más el control otomano sobre la región y establecieron al imperio como una potencia dominante en el Medio Oriente. La expansión y el apogeo del Imperio Otomano en los siglos XIV, XV y XVI representaron un período de crecimiento y consolidación territorial sin precedentes. Desde los Balcanes hasta el norte de África, el imperio extendió su influencia y poder militar, estableciéndose como una de las principales potencias imperiales de la época y dejando una huella perdurable en la historia de Eurasia. El Imperio Otomano se caracterizó por una estructura política y social compleja que combinaba elementos de centralización y diversidad étnica y religiosa. En el ámbito político, el imperio estaba gobernado por un sistema centralizado encabezado por el sultán, quien ejercía un poder absoluto
sobre sus súbditos y territorios. La administración provincial otomana estaba organizada en torno a la división del imperio en provincias o eyalet, cada una gobernada por un beylerbeyi, designado por el sultán. Estos gobernadores provinciales tenían amplios poderes administrativos y militares, supervisando la recaudación de impuestos, la administración de la justicia y la defensa de sus territorios. A pesar de la centralización del poder político, el Imperio Otomano era notable por su diversidad étnica y religiosa, con una población compuesta por una amplia gama de grupos étnicos y religiosos. Además de la mayoría musulmana, el imperio albergaba a comunidades cristianas, judías y de otras religiones, cada una con sus propias costumbres, leyes y tradiciones. El sistema Millet, introducido por los otomanos, otorgaba cierta autonomía a las comunidades religiosas no musulmanas, permitiéndoles gobernarse a sí mismas en asuntos religiosos y legales bajo la supervisión de sus líderes religiosos. Esta política de tolerancia religiosa contribuyó a la estabilidad del imperio y a la coexistencia pacífica entre las diferentes comunidades religiosas. El sistema político y social del Imperio Otomano se caracterizó por una combinación única de centralización política y diversidad étnica y religiosa. Aunque el poder estaba concentrado en manos del sultán y su gobierno centralizado, el imperio era notable por su pluralismo cultural y religioso, que se reflejaba en su administración provincial y en el sistema Millet, que otorgaba autonomía a las comunidades religiosas no musulmanas. El Imperio Otomano fue una cuna de una rica y diversa cultura que dejó una profunda huella en la región y más allá. Desde su arquitectura impresionante hasta su literatura, arte y música, los otomanos hicieron contribuciones significativas a la cultura mundial, creando un legado que perdura hasta nuestros días. La arquitectura otomana es uno de los aspectos más reconocibles de su legado cultural. Los otomanos erigieron numerosos monumentos impresionantes, incluidas mezquitas, palacios, puentes y baños, que combinaban elementos de la arquitectura islámica, bizantina y persa. Ejemplos destacados incluyen la Mezquita Azul en Estambul, la Mezquita Süleymaniye y el Palacio Topkapi, que aún hoy impresionan a visitantes de todo el mundo. La literatura otomana floreció durante el período imperial, con poetas, historiadores y filósofos produciendo obras destacadas en árabe, persa y turco otomano. Destacados poetas como Fuzuli y Yunus Emre dejaron un legado duradero en la literatura turca, mientras que historiadores como Ibn Kemal y Mustafa Ali ofrecieron relatos detallados de la historia otomana. El arte otomano abarcaba una amplia gama de formas y estilos, desde la intrincada caligrafía y el arte de la miniatura, hasta la elaborada decoración de azulejos y cerámica. Los otomanos también fueron conocidos por su habilidad en la fabricación de alfombras, textiles y objetos de metal que se exportaban a todo el mundo islámico y más allá. La música otomana, con su mezcla de influencias árabes, persas y turcas, creó un rico patrimonio musical que aún se escucha en la región. Los géneros musicales como el taksim y el makam se desarrollaron durante el período otomano, influyendo en la música de Medio Oriente y los Balcanes. La cultura y el legado del Imperio Otomano son testamentos de su rica herencia y su influencia duradera en la historia y la identidad de los pueblos de Eurasia y África. Desde su impresionante arquitectura hasta su literatura, arte y música, los otomanos dejaron un legado cultural que sigue siendo una fuente de inspiración y admiración en la actualidad. El siglo XVII marcó el comienzo de un periodo de declive para el Imperio Otomano, caracterizado por conflictos internos, guerras con potencias europeas y una pérdida gradual de territorio que debilitó su posición como una potencia imperial dominante. Durante este tiempo, el imperio enfrentó desafíos cada vez mayores, tanto desde dentro como desde fuera de sus fronteras. Los conflictos internos, incluidas las luchas de sucesión y los desacuerdos entre las diversas facciones dentro del gobierno otomano, debilitaron la cohesión del imperio
y socavaron su capacidad para hacer frente a las amenazas externas. Al mismo tiempo, las potencias europeas, como Austria, Rusia y Francia, aprovecharon las debilidades del imperio para expandir su influencia en la región y obtener concesiones territoriales. En un intento por revertir el declive y modernizar el imperio, los líderes otomanos iniciaron una serie de reformas durante el siglo XIX, conocidas como la Era de las Reformas, o Tanzimat. Estas reformas incluyeron cambios en la administración, la educación, la ley y la economía, con el objetivo de fortalecer el Estado otomano y adaptarlo a las demandas de la era moderna. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de modernización, el Imperio Otomano continuó enfrentando desafíos tanto internos como externos. La creciente influencia de las potencias europeas, la agitación nacionalista dentro de las provincias otomanas y la pérdida de territorio durante las guerras balcánicas y la Primera Guerra Mundial debilitaron aún más la posición del imperio. Finalmente, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desmoronó y fue disuelto por los aliados. En 1923, Mustafa Kemal Atatürk proclamó la República de Turquía, poniendo fin a siglos de gobierno imperial y marcando el final de una era en la historia de Anatolia y del mundo islámico. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más historias. Gracias. A su vez, si deseas una historia que quieras escuchar, solo tienes que dejarlo escrito en los comentarios y lo crearemos para todos los seguidores de este canal. Un abrazo, el historiador antiguo.